Vamos a la palabra de Dios. Si estamos listos, os agarre su Biblia, agarre sus notas y vamos a ir directo a lo que Dios tiene para nosotros hoy. El tema es bien simple. Al oír que es Jesús, responde. Al oír que es Jesús, responde. Diga ahí donde usted está conmigo, si yo oigo que es Jesús, debo responder. Entonces vamos a comenzar en Marcos 10. Hoy vamos a ver un pasaje. Le recomiendo en su casa que lea todo el capítulo de Marcos 10, que usted lo pueda leer. Es un capítulo muy importante de toda la escritura bíblica. En este libro, este pasaje que vamos a ver está narrado en los tres evangelios: Mateo, Marcos y Lucas. Marcos nos da algunos detalles a diferencia de Mateo y de Lucas también. Entonces vamos a comenzar nuestra lectura hoy en Marcos 10, verso 45-46. Yo voy a usar una versión diferente que la Reina Valera, la versión TLA, que es la traducción actual, al idioma español actual. Y dice así, en Marcos 10, 45, verso 46, yo, el Hijo del Hombre, soy así. No vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Vine para liberar a la gente que es esclava del pecado, y para lograrlo pagaré con mi vida. Verso 46, Jesús y sus discípulos pasaron por la ciudad de Jericó, y al salir de ahí mucha gente le siguió. Quiero contarle, para entrar en el contexto de esta palabra, qué es lo que está sucediendo. Antes de este pasaje, de esta pasada de Jesús por esta ciudad de Jericó y de lo que va a suceder, que vamos a leer en un momento, anteriormente a esto, Jesús camino de donde estaba a Jerusalén, eran aproximadamente de Jericó a Jerusalén unos 25 kilómetros. Entonces el Evangelio de Marcos nos narra aquí el último viaje de Jesús antes de ir a la cruz a dar su vida por nosotros. O sea, este es el último viaje, esta es la última vez que Jesús va a ir de donde estaba, Jericó en este caso, a Jerusalén. Este es aquel viaje que Jesús iba a hacer donde lo esperaban recibir como rey, que nos narra en otros pasajes de la Escritura. Entonces, el camino de Jesús su destino era la cruz. O sea, él iba de camino a dar su vida y el destino era la cruz. Entonces, es muy importante entender esto. Ahora Jesús llega a Jericó. Allí sucedió un encuentro entre Jesús y un ciego. Ahora lo vamos a ver en un momento. Quiero darle esto primero como trasfondo para poner en contexto lo que Dios nos quiere hablar hoy. Jesús tiene un encuentro con un hombre ciego, Bartimeo, que la Biblia lo habla en los tres evangelios. Ya le dije, Mateo, Marcos y Lucas. Quiero mencionarle un dato importante, porque si usted es un estudioso de las Escrituras, si usted es un discípulo de Jesús, si usted es alguien que lee la Biblia y ha leído este pasaje tanto en Mateo como en Marcos y en Lucas, va a haber una diferencia. Usted se va a dar cuenta que Mateo y Marcos dicen que el milagro del ciego Bartimeo sucedió cuando Jesús salió de Jericó. A diferencia de Lucas. Lucas dice en Lucas 18:35, dice que el milagro que Jesús hizo en la vida del ciego Bartimeo sucedió cuando Jesús estaba llegando a Jericó. Ahora, no quiero que vaya a pensar que los evangelios se contradicen. No es que hay una confusión o están mal escritos. No. Recuérdese que la Biblia nos habla de dos ciudades de Jericó. La primera, Jericó, fue destruida en el Antiguo Testamento cuando Josué destruyó esta ciudad, que era una ciudad de maldición, que estaba entre el camino a la tierra prometida. Los muros fueron destruidos, la ciudad entera fue destruida, y eso está en el capítulo 6 del libro de Josué. O sea, estaba la antigua Jericó, entonces que está en la ruina de Jericó, y en el mismo camino a Jerusalén, Herodes, cientos de años después, edifica la nueva ciudad de Jericó. Entonces es importante para que no haya confusión. Lo digo por si usted lee este mismo pasaje, esta misma historia, en Lucas la va a encontrar ese detalle diferente que Marcos. Entonces, lógicamente, Jesús salió de la antigua ciudad de Jericó y está llegando a la nueva ciudad de Jericó. Entonces, por eso es que los tres están correctos con lo que dicen. Entonces, muy importante esto. Ahora, lo primero que quiero mostrarles es el primer punto es este. Bartimeo era hijo de Timeo. Ahora lo vamos a ver. Bartimeo era hijo de Timeo. Bartimeo tenía problemas desde su niñez, en su familia, en su descendencia. Entonces, el primer punto es todos nosotros tenemos problemas en la familia, tenemos problemas en la descendencia. Todo ser humano. Nadie nos libramos de eso. No existe aquella idea que algunos tienen de, no, mi familia nunca ha tenido problemas, yo nací en un buen hogar. Todos por naturaleza pecaminosa tenemos una descendencia o una familia y descendencia con problemas. Entonces, Bartimeo no era la excepción. Ahora, quiero que fije su atención en esto.
Dice Marcos 10:46, dice así, siguiendo la lectura de lo que empezamos leyendo en el verso 45 y verso 46. Dice en el verso 46, junto al camino estaba sentado un ciego que pedía limosna. Se llamaba, observe por favor que siempre subrayamos en cada versículo las palabras sobre las cuales queremos que usted fije su atención. Dice, se llamaba Bartimeo, hijo de Timeo. Bartimeo, hijo de Timeo. O sea, todos, una vez más, el punto en que estamos es, todos tenemos un trasfondo familiar, un trasfondo de nuestras generaciones pasadas que no es bueno, que es contrario a Dios. Entonces, dice acá, posiblemente había una familiaridad en llamar a Bartimeo, hijo de Timeo, en la sociedad donde él vivía. Posiblemente eran conocidos en la iglesia primitiva. Ahora, recuérdese usted que en el tiempo antiguo de la Biblia, mencionar quién era el padre de alguien, quién era el padre de un hijo, valga la redundancia, era decir cómo era ese hijo. Hablar en aquel tiempo, por eso decían Jesús, hijo de, o Jonás, hijo de, siempre se mencionaba al padre, porque eso dejaba saber cuál era la procedencia de aquella persona, cómo era ese hijo. Si sabiendo cómo era el padre, se podía saber cómo era el hijo. Entonces, es importante este detalle. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Bartimeo era hijo de Timeo. Ahora, esa palabra o esa frase bar, agregarle bar, Timeo. Bar en la Biblia tiene que ver con hijo, tiene que ver con alguien que viene de. Entonces, verso 47 dice así, y oyendo que era Jesús Nazareno, o sea, dice que estaba un ciego llamado hijo de Timeo, está en el verso 47, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, observe, hijo de David, ten misericordia de mí. Una vez más, la Biblia resalta de quién era hijo alguien. Entonces aquí Bartimeo era hijo de Timeo, pero reconoce que Jesús era hijo de David y le llama por así, hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora, lógicamente, Jesús no era como hombre, hijo de David. David vivió como 1000 años antes de que Jesús apareciera en la tierra como hombre o naciera como hombre. Entonces, ¿por qué se le llamaba a Jesús hijo de David? Esto representa que Jesús venía de la descendencia de David. Era la promesa que Dios le había dado a Abraham, que de esa descendencia, de su descendencia, la descendencia de David que continúa, traería al Mesías, al Salvador del mundo, el Hijo de Dios. Entonces, llamarle a Jesús hijo de David era decir, esta es la promesa de Dios cumplida. Era como decir, aquí está el Mesías, el Salvador del pueblo de Dios o el Salvador del mundo. Entonces, es importante este detalle. Ahora quiero llevarlo de vuelta a este versículo donde dice que Bartimeo era hijo de Timeo para mostrarle. Timeo era un nombre de origen caldeo. Y yo quiero que usted vea, por favor, qué significaba esto. ¿Qué significa este nombre Timeo? Timeo significa impuro. Se lo pusimos entre paréntesis para que lo entienda mejor. Decir Bartimeo, hijo de Timeo, era como decir Bartimeo, hijo impuro, hijo de contaminado, hijo de inmundicia, hijo de suciedad o de porquería. Literalmente así es. Usted lo puede buscar en un diccionario bíblico en el idioma hebreo. ¿Por qué razón? Porque el nombre Timeo era de origen caldeo. ¿Cuántos de ustedes se recuerdan que la Biblia dice en Génesis 11 que Dios sacó a Abraham de Ur de los caldeos? O sea, el padre de Abraham, Taré, fue sacado por Dios de Ur de los caldeos juntamente con su hijo Abraham. ¿Para qué? Para que en Génesis 12 Dios pudiera llamar a Abraham, darle un llamado para cumplir un propósito grande en su vida. Entonces, para que Dios llamara a Abraham, para que Dios le hablara a Abraham y le mostrara a dónde lo iba a llevar, primero le dijo que saliera de 3 lugares. Usted lo puede leer eso en Génesis 12:1. Le dijo que dejara a su pueblo, le dijo que dejara a todos sus familiares y le dijo que dejara la casa de su padre. Entonces, una vez más, recuérdese, todos venimos de una descendencia familiar problemática, donde hay una herencia de pecado, de maldiciones, de cosas en contrarias a Dios. Todos venimos de ahí. Aún la Biblia afirma que fuimos concebidos en pecado. Entonces, todos tenemos que lidiar con eso. Cuando venimos a Dios tenemos que lidiar con eso, tenemos que en Dios tratar con eso para romper esa descendencia y poder entrar a lo que Dios nos llamó a hacer, al propósito que Dios nos dio a nuestra vida. Entonces, decir en aquel tiempo que Bartimeo era hijo de Timeo, era literalmente como decir, este es hijo de porquería, este es hijo de suciedad. O sea, todos tenemos suciedad. Cuando todos venimos a Cristo, venimos sucios.
venimos sucios del pasado, sucios del pecado, sucios de fracasos en nuestra familia, de maldiciones en nuestra familia, bisabuelos, abuelos, padres. Entonces es importante esto. ¿Por qué es importante? Porque muchas veces las personas vienen a Jesús, nacen de nuevo en Cristo, pero siguen repitiendo cosas que sus antepasados han hecho mal o han sufrido. Tenemos hoy día personas que son salvas, que han nacido de nuevo, pero siguen sufriendo de alcoholismo. Y cuando va hacia atrás en su descendencia, un padre alcohólico. Más atrás, un abuelo alcohólico. Más atrás, un bisabuelo alcohólico. Sí, la Biblia dice que Jesús murió por eso en la cruz, para que usted o esa persona, si ha nacido de nuevo, pueda romper con esa descendencia familiar y entrar en una nueva vida o relación con Dios como su hijo. Entonces, una vez más, Bartimeo, hijo de Timeo, era algo negativo, era decir algo malo en la vida de este hombre. Entonces, todos tenemos un pasado con el cual luchamos de nuestra familia. Yo no sé cuál es el suyo, pero todos tenemos uno. Hay familias que sufrieron mucho de rechazo, otras de alcoholismo, de drogadicción, de problemas de fornicación, de adulterio, de pecado, de asesinatos, cualquiera de esa situación. Muchas familias de un pasado religioso, lleno de religiosidad. Tal vez en su familia, como en la mía, por parte de mi padre, desde pequeño él practicaba la brujería, la santería, la hechicería. Me llevaba desde niño a trabajos de brujería para protección, para sanidad del cuerpo y todas esas cosas. Pero eso fue lo que él recibió de su padre y él lo repitió conmigo. O sea, venía de un pasado sucio de esas cosas que son en contra de Dios. Ur de los Caldeos era conocido como un pueblo idólatra. La historia dice que Taré, el padre de Abraham, era constructor de imágenes de ídolos falsos. Entonces, Bartimeo, es hijo de Timeo, viene con un pasado sucio, porquería, basura. Muy bien, entonces, importante, preguntarle a usted ahora, ¿es usted realmente hijo de Dios? ¿Se ha nacido de nuevo? ¿Está usted viviendo realmente como un hijo de Dios o como un hijo de alguien más o un hijo de algo más? La Biblia dice en una ocasión que Jesús tuvo un encuentro con los judíos que creían en él cuando él les dijo que eran esclavos, que necesitaban conocer la verdad y ser libres, y ellos le negaron, le rechazaron. Y Jesús les dice que si ellos fueran hijos de Dios su Padre, no quisieran matarlo a él. Pero también les llamó hijos de diablo, porque les dijo que el diablo o Satanás es padre de mentira. O sea, puede ser la gente padre de rechazo, hijo de maltrato, hijo de violación, hijo de brujería, hijo de fornicación, de adulterio, de lascivia, hijo de pornografía, hijo de mentira. ¿Por qué? Porque todos venimos de un pasado negativo, opuesto a Dios, pero cuando usted viene a Cristo, cuando usted nace de nuevo, hay una nueva vida en Cristo Jesús. Pero escuche, no es automático. Usted tiene que hacer algo para romper con ese pasado, para romper con esa descendencia familiar que lleva cientos de años en nuestra vida. Entonces, yo no sé si usted puede entender lo que estamos hablando, pero es importante entenderlo. Y ahora alguien dirá, pastor, y en este tiempo que estamos viviendo con esta pandemia, ¿qué tiene esto que ver? Escuche, por favor escuche, no corra, caminemos primero para qué es lo que Dios nos está hablando esta noche. Entonces, ¿es todavía usted hijo de rechazo? Porque tal vez su padre o su madre lo rechazaron o fueron rechazados. ¿Es todavía usted tal vez una hija de rechazo o es un hijo de ofensas que cuando ofendieron a sus padres sufrieron mucho por eso, lo ofenden a usted, usted sigue sufriendo? O digo, por si todavía lo es, porque puede ser que no, que ya usted nació de nuevo en Cristo y se ha liberado de todas esas manifestaciones o consecuencias. Si yo sé lo que dice Gálatas, yo sé lo que Pablo dijo, que por Cristo Jesús fuimos libres de la maldición de la ley. Ahora, eso no significa que en la vida diaria, en la práctica de cada familia cristiana y de muchas personas todavía sufren cosas que ya no deberían de estar sufriendo. Entonces, el punto número 2, Bartimeo era ciego. Aquí tenemos que ver que todos tenemos problemas económicos, problemas materiales y problemas físicos. Bartimeo tenía problemas físicos, era ciego. Bartimeo tenía problemas económicos, porque un ciego era pobre. Eso no te entiende la Biblia. Bartimeo tenía problemas materiales. Por ser ciego no podía proveerse bien
para él mismo. Entonces ese es el punto segundo que queremos tratar esta noche, para que usted escuche lo que Dios está hablándole hoy. Bartimeo era ciego. Como resultado de ser ciego, era pobre. ¿Por qué decimos que era pobre? Bueno, está mendigando. La Biblia dice, tanto en Marcos como en Mateo, como en Lucas, que mendigaba. Recuérdese que como un varón judío mayor de 12 años, todos estaban obligados a asistir al templo en las fiestas de Dios. En este tiempo que estamos leyendo era la fiesta de la Pascua. O sea que todo varón judío mayor de 12 años tenía que ir al templo, pero un ciego no se le permitía entrar al templo. Un ciego era considerado en aquel tiempo como una maldición. No se le permitía entrar al templo a buscar, a adorar a Dios, a presentar sus ofrendas. Se supone que la ley judía decía que el pueblo tenía que ocuparse de los ciegos. No lo hacían siempre, más bien muchos abusaban de su ceguera. Entonces, por eso entendemos que no se le permitía entrar al templo, pero como ciego se le permitía quedarse afuera. Entonces, ¿qué sucede? Muchos ciegos, en el tiempo que habla la Biblia de Bartimeo, para la fiesta de la Pascua, miles y cientos de judíos iban al templo a buscar a Dios. Iban al templo a presentar sus ofrendas a Dios. Entonces los ciegos se ponían en el camino hacia Jerusalén, donde estaba el templo, para aprovechar que más personas pasaban, poder recibir limosna de ellos y materialmente les pudiera ir mejor en aquel tiempo. Entonces por eso también entendemos que Bartimeo el ciego estaba en el camino hacia la ciudad de Jerusalén, en el camino hacia el templo, no en el templo, no entraba al templo, no se le permitía. Entonces, ahora avancemos al punto tercero. Bartimeo oyó que era Jesús. Esto significa para nosotros que todos tenemos oportunidades de acercarnos, de oír y acercarnos a Dios y a Jesús. Todos. Este es el tercer punto. Todos tenemos. Todos. No hay quien diga, a mí nunca me dio Dios oportunidad. Todo ser humano tendrá o tiene oportunidades de acercarse a Dios y a Jesús para conocerlos a ellos. Entonces Bartimeo tuvo su oportunidad. Entonces, vamos a Marcos 10:47 y vamos al tercer punto. Todos tenemos oportunidades de acercarnos y conocer a Dios y a Jesús. Dice, cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba pasando por ahí, mire qué importante, cuando él oyó que era Jesús que estaba pasando por ahí, empezó a gritar, Jesús, tú que eres el Mesías, ten compasión de mí y ayúdame. O sea, de aquí sacamos el título de la palabra esta noche. Cuando usted oye que es Jesús, debe responder. Cuando usted oye que Dios está ahí, debe responder. Cuando usted oye que Dios se manifiesta, debe responder. Cuando usted oye acerca de Jesús, Él espera una respuesta de nosotros. Por eso es que la fe nuestra, la que Dios nos dio, demanda una respuesta. No estamos hablando de que siempre tiene que suceder un milagro. Estamos hablando de que nosotros siempre tenemos que responder a Dios, a su palabra, a su presencia. Entonces Bartimeo oyó que Jesús era el que estaba llegando o pasando y respondió, empezó a gritar, tú eres el Mesías, ten misericordia de mí y ayúdame. Ahora, otra manera de decirlo, cuando Bartimeo escuchó que era Jesús, oyó que era Jesús el que iba a llegar, empezó a hacer algo, empezó a responder. Observen que Bartimeo no respondió como otros. ¿Por qué digo esto? Porque póngase a pensar conmigo, él no era el único que estaba ahí. Había muchas otras personas que rodeaban a Jesús. La Biblia nos da a entender que una multitud acompañaba a Jesús en camino a Jerusalén, cientos o miles. Pero dice que solo una persona, como todos los casos del Nuevo Testamento con Jesús, una multitud apretaba a Jesús y una mujer llegó por atrás y tocó sus vestidos y recibió de él. Una multitud acompañaba a Jesús de un pueblo a otro, una ciudad a otra, y un hombre pequeño llamado Zaqueo, ladrón, cobrador de impuestos, estafador, corrió, se subió a un árbol y Jesús pasó y solamente fue a la casa de ese hombre para que toda su familia, o sea, siempre una persona entre el montón hace la diferencia. Es bueno, pero a la vez no es bueno, porque todos tenemos oportunidad de llegar a Él. Todos tenemos oportunidad de conocer más de Él. Hoy mismo hay gente todo el que pueda conectarse tiene la oportunidad de conocer algo más de Dios, pero no todos lo van a hacer, no todos lo van a recibir. Esto es duro, pero es una verdad que el mismo Señor Jesús afirmó. En la parábola del sembrador, Él dijo que la semilla, su palabra, va a caer va a llegar a 4 tipos de personas, 4 tipos de tierra. Y dice que una sola clase de tierra o persona va a recibir la palabra. Quiere decir, en estadísticamente hablando,
que de cada 100 personas que escuchan palabra de Dios, 25 personas la van a recibir y hacer con ella lo que ella dice. Esto es muy duro, es muy triste, pero fue Jesús el que lo dijo, no fuimos nosotros los hombres que lo inventamos. Entonces aquí tenemos otro ejemplo de esto. Jesús va de Jericó Antigua, Ciudad Antigua, Jericó Nueva, camino a Jerusalén. 25 kilómetros. Una multitud de gente lo seguía. Iban sus discípulos, iban líderes religiosos, lo rodeaban, pero solo uno, Bartimeo, oyó y respondió. Ahora, yo me hago una pregunta. Yo me pregunto, ¿cómo supo Bartimeo que era Jesús? ¿Cómo fue que oyó que era Jesús? Bueno, la Biblia no lo explica claramente, pero podemos pensar o imaginarnos que oyó porque otro lo decía. Posiblemente se hablaba, Jesús viene, Jesús va a pasar. Y eso pudo haber despertado algún interés que ya había en este hombre para poder encontrarse con Jesús. Entonces yo no sé exactamente, pues la Biblia no lo explica bien, cómo fue que él supo, cómo fue que sabía exactamente que Jesús ese día, esa hora, ese momento iba a pasar por ahí. Pero tuvo que haber escuchado, de alguna manera. Ahora, de la misma forma, mucha gente escucha de Jesús. Mucha gente escucha de Dios todas las semanas. Ahora en la pandemia un montón de gente más se conecta, un montón de gente más se quiere congregar. Pero ¿cuántas veces ha tenido la oportunidad de hacerlo antes y no las ha aprovechado? Entonces, la pregunta hoy aquí a hacerle es, en este punto, ¿tiene usted algún problema que no ha podido resolver? ¿Está usted pasando por alguna crisis ahora mismo? Yo creo que si está vivo, todos estamos enfrentando esta crisis llamada COVID-19. Es mundial. Si usted tiene un problema, si usted tiene una crisis, ¿qué está haciendo para llamar la atención de Jesús o de Dios hacia su vida? Mira lo que hizo Bartimeo. Es ciego, problemas físicos, de salud. Es pobre, problemas financieros. Tenía un problema grande de su descendencia familiar, de sus generaciones pasadas. Con todos estos grandes obstáculos, rechazado en su propia comunidad, rechazado por su propia gente por su condición. No se le permitía entrar al templo a adorar a Dios. Todo eso, con todos estos obstáculos, y algunos más me imagino, nada de esto impidió que este Bartimeo, cuando supo que Jesús iba a pasar allí por donde él estaba, no dejó pasar aquella oportunidad. Hizo todo lo que pudo para llamar la atención de Jesús hacia él. Por eso le pregunto, ¿qué está usted haciendo para llamar la atención de Dios o de Cristo hacia su vida, o hacia su familia, o hacia su matrimonio? Bartimeo aprovechó la oportunidad. Y quiero decirle algo, que tal vez usted no lo sabe, tal vez lo sabe. Esta era la única vez que Jesús iba a pasar por ahí. Era el último viaje de Jesús, iba camino a Jerusalén, después iba a ser arrestado, después iba a ser enjuiciado y después iba a ser crucificado. O sea, Jesús no iba a volver a pasar por allí. Era una única oportunidad que Bartimeo tenía. Es cierto, hay oportunidades que Dios nos vuelve a redimir. Hay oportunidades que Dios nos vuelve a dar cuando nos arrepentimos de haber fallado, de no haberla tomado. Pero hay otras que son únicas, son exclusivas. Y esta para Bartimeo era una única sola oportunidad. Entonces, ¿cuántas oportunidades pierden las personas para acercarse y conocer más a Dios y conocer más de Él y Él poder revelarles su vida? ¿Cuántas oportunidades todos los días, todas las semanas? Yo quiero que usted me escuche, por favor, claramente. Porque en esta pandemia, sí, ha provocado que mucha gente se acerque a Dios, pero tuvieron las mismas oportunidades antes de acercarse a Él. A mí no me gusta tener que buscar a Dios por un problema. O sea, ¿lo vamos a hacer? Por supuesto que sí. Él mismo quiere que lo hagamos. Lo que quiero decir es que no sea nuestra motivación un problema. Que no sea nuestra motivación un divorcio. Que no sea nuestra motivación la falta de trabajo. Que siempre busquemos a Dios por lo que Él es, no lo porque Él nos puede dar o puede hacer por nosotros solamente. Entonces la Biblia nos muestra que Bartimeo, a pesar de sus obstáculos, tuvo una actitud decidida y vigorosa. Vigorosa digo con fuerza. ¿Por qué? Porque hizo algo. La Biblia dice que cuando habló, habló con voz alta. Ahora quiero mostrarle algo más. Marcos 10:47 nuevamente. Para mostrar algo muy interesante acá que a mí me llama mucho la atención. Dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y decir, hay dos palabras acá. Quiero que se fijen las palabras entre paréntesis en color amarillo, porque es importante. Lo hice a propósito para que usted entienda.
Hay dos palabras que aparecen aquí en el idioma griego bíblico. La primera es dar voces, y es la palabra craso. Y la segunda es la palabra hablar o decir, que es la palabra leo. Escuche, por favor. Dice así, miren, lea el versículo. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces, entre paréntesis, comenzó a gritar, comenzó a llamar a gritos, comenzó a alzar la voz, comenzó a emitir un sonido con intensidad que manifiesta un sentimiento. Comenzó a decir, lego, hablar, comenzó a llamar, comenzó a repetir, comenzó a poner, comenzó a colocar, comenzó a añadir. Esto es Bartimeo. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mire todo lo que hizo Bartimeo para llamar la atención de Jesús. Ahora, esta palabra, dar voces, dice literalmente la Biblia. Lo puede buscar en cualquier buen diccionario bíblico, lo va a encontrar. Para que no vea que estamos sacando algo que no es nuestra idea. No es bíblico. Ahora escuche. Literalmente es expresar sus sentimientos, sus emociones a Dios. En otras palabras, Dios quiere que usted, como hijo, le exprese sus emociones, cómo usted se siente. Por favor, escuche, esto es importante. Antes de ir a una persona, antes de ir a su esposo, su esposa, su mentor, su pastor, vaya a Dios como hijo, abra su corazón, dígale cómo se siente. ¿Sabe quién era experto en la Biblia en esto? David. Lo aprendió por las malas, pero lo practicó bien después. Dios quiere que usted le exprese sus emociones. Quiero que aprenda esto y no se le olvide. ¿Por qué tenemos que expresar nuestras emociones a Dios? Porque ¿quién le dio sus emociones? Dios. Dios nos hizo con emociones. Él nos dio emociones para expresarlas, por supuesto. ¿Para qué nos va a dar emociones si nos va a prohibir usarlas? Ahora, la diferencia es, escuche, que si usted no expresa sus emociones primero a Dios y las pone hacia Él primero, entonces lo va a hacer hacia alguien más o hacia algo más. ¿Me sigue? Ahora, antes de seguirle diciendo algo de esto, quiero repetir esta palabra. Lego. Es una palabra muy conocida para muchos, especialmente si usted tiene niños. Posiblemente alguna vez le compró, o a usted, cuando fue niños, hace muchos años atrás, tal vez no existían los Legos, pero si usted le compraron una caja llena de un montón de ladrillitos pequeños para armar figuras, para hacer un edificio, de allí viene esta palabra. Por cierto, es una palabra bíblica, la inventó Dios. Lego es una palabra bíblica y significa formar, poner, añadir. Entonces, quiere decir, el hablar de Bartimeo a Jesús para llamar la atención, recuerdes, era ciego. Miles seguían a Jesús en aquel momento, o sea que yo no creo que la multitud que seguía a Jesús iban callados de la boca todos. No, me imagino que iban hablando. Si ahora cuando nos juntamos entre nosotros los hispanos, si hay hondureños, si hay cubanos, si hay puertorriqueños, si hay colombianos, son 10, 12, 15, están comiendo, tomando café y todos hablan al mismo tiempo, es difícil escuchar bien lo que alguien dice, a menos que levante la voz. Entonces imagínese usted, está aquel hombre ciego Bartimeo, sentado en el camino. Viene una multitud con Jesús, todos hablando. Era difícil escucharlo. O sea que este Bartimeo tuvo que hacer algo más allá de lo normal, más allá de lo común, para llamar la atención de Jesús hacia él. Porque entre todas las voces que iban, Jesús pudo diferenciar, pudo distinguir la voz de Bartimeo. ¿Qué está usted haciendo para llamar la atención de Dios hoy? En su problema, en su crisis, en su falta de trabajo, de finanzas, en su problema familiar. ¿Qué está usted haciendo? ¿Qué sigue usted haciendo para seguir llamando la atención de Dios hacia usted, o hacia su familia, o hacia sus hijos, o hacia su matrimonio, o hacia su condición? Si va usted a usar las palabras, asegúrese que use las palabras que vienen de Dios. Porque si usted va a ir a Dios con palabras que no son de Él, le va a dificultar a usted acercarse a Él. ¿Qué sucedió cuando Bartimeo comenzó a hablar a Jesús? Cuando él comenzó a poner palabras para ir a Jesús, lego, a poner más palabras, a formar, a gritar, a dar voces en alto, a expresar sus sentimientos, Jesús lo notó en medio de aquella cantidad de personas. Escuche, posiblemente ahora no sé ni cuántos podrán estar conectados. El domingo pasado tuvimos más de 400 conexiones, o sea que pudieron haber habido fácilmente más de 1000 y pico personas conectadas o más, no sé. No sé cuántas hay ahora jueves.
pero posiblemente entre todos los que estén conectados, hay alguno o alguna mujer, un hijo o hijo de Dios, que ya está escuchando de una manera diferente. Ya ahí donde está escuchando la voz de Dios, está escuchando que Dios le está hablando a él o a ella directamente, ya está actuando, ya está haciendo algo para llamar otra vez la atención de Dios hacia su vida. Pero mire lo que pasa. Siempre que alguien decide acercarse a buscar a Dios más o acercarse por primera vez, siempre va a haber oposición. Mire lo que le pasa a Bartimeo. Marcos 10, verso 48. La gente comenzó a reprender. ¿Cuándo sucedió esto? Cuando Bartimeo comenzó a levantar la voz, a llamar la atención a Jesús. La gente comenzó a reprender al ciego para que se callara. Pero él gritaba con más fuerza todavía. Él gritaba con más fuerza todavía. Señor, tú que eres el Mesías, ten compasión de mí y ayúdame. Esto me recuerda a aquella mujer sirofenicia que fue detrás de Jesús, que sus discípulos la rechazaron, que le dijeron, despídela a Jesús, molesta mucho, esta mujer gritona. Y Jesús se acerca a la mujer y Jesús le dice, yo no vine sino a las ovejas perdidas de Israel. Y le habla del pan de los hijos y le dice que la miga que cae del pan es para los perros. O sea, Jesús mismo la llamó perra. Pero dice la Biblia que aquella mujer, igual que este ciego Bartimeo, no se dio por vencido. Siguió y siguió y siguió y siguió hasta llamar toda la atención de Jesús hacia él en medio de aquella cantidad de personas que lo rodeaban. ¿Quién estará al otro lado de esta cámara llamando toda la atención de Dios sobre su vida? ¿Quién estará llamando la atención de Jesús sobre su familia, sobre sus hijos? ¿Quién estará escuchando hoy jueves 2 de julio a las 7:41 de la noche? ¿Quién estará escuchando la voz de Dios sabiendo que ahí está con usted y está haciendo algo para llamar, no la atención del diablo, no la atención de los demonios, no esas palabras, nadie me quiere, no hay amor, nadie me llama, nadie se fija en mí, esto, que el otro, no, esas palabras no atraen a Dios, no atraen a Jesús en su vida. Mire cómo fue Bartimeo, la oposición se puso más fuerte. Cada vez que usted decide, yo decido hacer algo más para Dios, cumplir con lo que Dios nos llamó a hacer, cumplir con nuestro propósito, acercarnos más a Él para conocer más de Dios, para entregarnos más a Él, siempre habrá oposición, siempre habrá oposición. Pero eso no quiere decir que usted se da por vencido. Mire la actitud de este ciego, una actitud vigorosa. Dice la Biblia que gritaba con más fuerza. La oposición más grande la fuerza. Así es como han dicho muchos, para un demonio más grande, un poder más grande. Para un ataque más grande, una bendición más grande. Una maldición más grande, una maldición más grande, una bendición más grande. O sea, a medida de la oposición, debería ser nuestra respuesta, si lo hacemos de parte y en el nombre de Dios. Ahora, Bartimeo no se cayó, Bartimeo no se puso a llorar, Bartimeo no dijo, esta multitud no me quiere, no sirvo para nada, mejor me voy. No. Cuando la multitud, el montón de personas, no sabemos exactamente por qué hicieron eso con él. Podemos pensar que en aquel tiempo un ciego era como una maldición, eran rechazados, despreciados por muchos. Podemos pensar que había líderes religiosos de aquella multitud y les interesaba que Jesús llegara a Jerusalén para ser reconocido como rey de Israel. Y el ciego era un estorbo para ellos. Podemos pensar en muchas cosas. Podemos pensar como a los discípulos de Jesús, como la mujer sirofenicia, quítala de acá, está gritando mucho. Podemos pensar que a algunos les ofendió los gritos de Bartimeo hacia Jesús para llamar su atención. Pero la Biblia dice, no yo, la Biblia, la palabra escrita de Dios, que gritaba más fuerte para llamar la atención de Jesús. Pero mire cómo llamaba la atención de Jesús. Bartimeo no le dijo, Jesús, mira qué pobre soy. Jesús, mira cómo me tratan de mal. No, él le dijo, Jesús, hijo de David. O sea, Bartimeo reconoció de dónde venía Jesús. Bartimeo pudo saber quién era Jesús. E inmediatamente entonces le dice su necesidad. Ten compasión de mí y ayúdame. ¿Habrá alguien que nos está escuchando hoy que necesita la ayuda de Dios? ¿Habrá alguien que tiene un problema que necesita que Dios le guíe, que Dios le ayude? Por supuesto que sí. Ahora escuche lo que le voy a decir. Y nunca se le olvide esto. Aprenda esto. Los problemas, las crisis, las enfermedades, los fracasos, la falta de finanzas, el rechazo, todas estas cosas
tienen como una voz que nos habla a nuestra mente, nos habla adentro y siempre nos habla en contra de la voluntad de Dios. Escuche, la oposición de Bartimeo le mandaba a callar. No sé a usted si le ha pasado en su vida que usted ha estado tratando de hacer algo para Dios, que usted está tratando de obedecer a Dios, que usted está tratando de servir a Dios, que usted está tratando en medio de toda la situación que estamos viviendo de trabajar, de proveer para su casa y aquellos ataques dentro de su mente que le dicen no puedes, no lo vas a lograr, te vas a enfermar, no te va a alcanzar, te van a botar de la casa, no pagas el carro, te lo van y empieza todo aquello, una oposición. Todas las crisis tienen una voz que nos van a hablar siempre adentro de nosotros en contra de lo que Dios nos llamó a hacer y a hacer. Aquí lo podemos ver con el caso de Bartimeo. Ahora quiero que escuche esto. ¿Qué hizo? ¿Cuál fue la actitud de Bartimeo? La misma que debe ser la nuestra. Con más fuerza vamos a hablar. Con más fuerza vamos a orar. Con más fuerza vamos a acercarnos a Dios. Con más fuerza nos vamos a buscar la palabra de Dios. Con más fuerza vamos a servir a Dios. ¿Sabe? Tal vez usted es perfecto, yo no lo soy, pero en estos días le he pasado mal, en cierta forma. Me he frustrado con muchas cosas, las cosas no salen como queremos para Dios y le vienen esas cosas. Usted no padece eso, yo sí. Yo padezco y reconozco mis debilidades, así como puedo reconocer mis fortalezas. Y me cuesta y tengo que ir a Dios y tengo que volverme a levantar y tengo que volverle a llamar, tengo que volverle a decir. Puede ser en el trabajo que usted esté pasando una situación semejante, en su familia, en sus estudios, en su carrera, en su profesión. Todos tenemos problemas físicos, de salud, materiales, todos los vamos a enfrentar. Y aquí vemos el ejemplo de este hombre, que cuando la oposición se levantó más fuertemente se levantó él. Con esto le quiero decir, ningún virus, ningún COVID-19 nos debe callar, nos debe parar de buscar a Dios y acercarnos más a Él. Ninguno. Así que si usted es un hermano cristiano de Manasés o de la Iglesia de Cristo, o en el caso nuestro de Manasés, que está diciéndole a otros, estoy triste, muy deprimido, porque no nos estamos congregando, porque no nos estamos reuniendo. Es bueno, pero es más importante es su relación personal con Dios. Porque decir eso es como decir, si no me congrego con otros hermanos en la fe, no me voy a sentir bien. ¿Y la relación personal con Dios qué? ¿Y la búsqueda suya personalmente con Dios qué? Si usted está deprimido por no congregarse, usted tiene un problema entonces en su relación personal con Dios. Usted no se está acercando lo suficiente a Él. Usted no está llamando la atención de Dios suficientemente. Usted está permitiendo que la oposición que ahora todos estamos enfrentando lo esté parando de acercarse más a Dios. Entonces hoy vengo a decirle de parte de Dios, acérquese más, levántese con más fuerza, hable más fuerte, ore más fuerte, alabe más fuerte, adore más fuerte. Es más, sirva más fuerte a Dios. Habemos algunas congregaciones que en este tiempo estamos como diezmados para servir. ¿Por qué digo diezmados? Porque por la misma situación que estamos viviendo, algunas personas se han contagiado en sus familias, en sus trabajos. Algunos prefieren no salir para cuidarse y todo eso lo entendemos claramente. No estamos juzgando ni criticando a nadie, pero eso ha hecho que baje la cantidad de personas que están disponibles y dispuestas para servir al Señor. Pero con los pocos que estemos para hacerlo, a lo menos de parte nuestra, lo vamos a seguir haciendo, porque a medida la oposición se levanta, a medida nos tenemos que levantar con más fuerza para seguir adelante en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Si queremos que Dios responda por nosotros, respondamos nosotros en el nombre del Señor. Entonces, al diablo le gusta hacernos pensar y creer que no somos importantes para Dios. A él le encanta, al diablo le gusta que usted se llene su cabeza de pensamientos, no soy importante, ya Dios no me quiere, Dios no me responde. ¿Cuántas veces usted ha orado y no le ha respondido? Más de una posiblemente. ¿Cuántas oraciones usted ha hecho que todavía no ha recibido respuesta? ¿Sabe qué significa esa oposición o esa falta de respuesta o esa espera? Que con más fuerza debe levantarse. Recuérdese, este era el último viaje de Jesús. Era la única vez que Jesús iba a pasar por donde estaba Bartimeo. Y Bartimeo hizo todo lo que estuvo a su alcance por no perder aquella oportunidad. ¿Sabe cuántos de ustedes o cuántos otros que nos escuchan o cuántos otros que usted conoce se han perdido la oportunidad de servir a Dios?
la oportunidad de conocer algo más de Él, la oportunidad de acercarse a Él, la oportunidad de que Dios le pueda confiar más, y no lo han hecho por dejar pasar esa oportunidad. Hoy vamos a pedirle perdón a Dios por haber perdido esas oportunidades. Vamos a la Biblia, por favor, no se me vaya a dormir. Marcos 10:49, ya vamos a terminar, nos falta un punto nada más. Quiero mostrarle algo más muy interesante, me gusta mucho esto. Dice en Marcos 10:49, entonces Jesús se detuvo. Observe, todo lo que hizo Bartimeo para llamar la atención de Jesús. Mire lo que sucede. Entonces Jesús se detuvo, se paró, se detuvo y dijo, llámenlo. La gente llamó al ciego, la misma que lo rechazaban tal vez y que le hablaban feo, y le dijo, no tengas miedo, ven, que Jesús te llama. Observe esto, es maravilloso, esto es precioso. Mire, quiero que usted pueda ver esto y no se lo vaya a perder. Se paró. Jesús iba camino a una asignación puesta por el Padre. Pero en medio de toda aquella, cumplir sus promesas, su propósito en Dios como hijo Jesús, cumplir su llamamiento, tuvo el tiempo, porque seguro estaba en la agenda de Dios Padre, para detenerse y prestar su atención a Bartimeo en medio del montón de gente. Recuérdese, no se pierda esto. Muchos están escuchando ahora, muchos escuchan palabra el domingo, muchos escuchan palabra el miércoles, muchos van al discipulado y escuchan palabra, pero no todos responden igual. Entonces vea esto para llegar a este punto porque es importante. Jesús se detuvo allí, mandó a llamarlo. O sea, ahora Jesús, después que Bartimeo puso todo para llamar la atención de Jesús, ahora Jesús va a poner toda su atención en una persona, en medio de un montón de personas. Recuerden que esta multitud, le dije, eran muchos, ¿verdad? Ahora, Jesús pudo distinguir la voz de Bartimeo en medio de todas las voces que estaban hablando al mismo tiempo. Tal vez eran 1000 personas. Imagínense 1000 personas hablando al mismo tiempo y usted tratando de hablar en medio de ellos para que lo escuchen. Jesús pudo distinguir la voz. ¿Sabe por qué? Quiero que escuche esto, aprenda esto, no se lo olvide, por favor, escúchelo. Nuestra voz hacia Jesús o hacia Dios puede emitir diferentes tipos de voz. Lo voy a repetir. Nuestra voz, cuando nos acercamos, nos dirigimos a Dios, puede emitir diferentes tipos de voz. ¿Cómo así, pastor? ¿Qué invento? Bueno, es algo que Dios me dijo a mí. No está en la Biblia. Escuche. La voz de los curiosos, la voz de los dudosos, la voz de los que se acercan a Dios quejosos, la voz de los que se la creen muy sabios delante de Dios, que todo lo pueden, todo lo saben, la voz de los indiferentes a Dios. ¿Cuál es esa voz, pastor? La voz de los diferentes, los que no responden nada. Los que Dios les está hablando, Dios les está dirigiendo a ellos su atención, Dios está presente y ellos pasan desapercibidos que Dios está ahí. Pero esa no fue la voz de Bartimeo. La voz de Bartimeo fue una voz que llamó la atención de Jesús. Se detuvo y lo mandó a llamar. Una vez más, quiero que observen esto. ¿Cuántas personas podían entrar al templo en aquel momento? Recuérdense que era la fiesta de la Pascua. Jesús iba camino al templo en Jerusalén, pues se iba a celebrar la fiesta de la Pascua para Dios. Escuche, cientos y miles de judíos, de personas, iban al templo de Dios a llevar sus ofrendas, sus sacrificios, su alabanza, su adoración, a buscar a Dios. En otras palabras, era acercarse a Dios. ¿Cuántos? Miles. Ahora quiero que vea esto. Pero uno solo, fuera del templo, rechazado por no entrar al templo, uno solo, dice este pasaje, que se encontró con el dueño del templo, con el dueño del oro y de la plata, con el dueño del universo, con el dueño de la vida, con el dueño de todo. Jesús, Dios mismo en Jesús estaba allí. Y este Bartimeo llamó la atención de él. Esos cientos que entraban al templo, muchos salían iguales porque entraban con una voz quejosa, una voz de presunción, una voz presumidos, se creían una gran cosa, religiosos, tradiciones, y nunca salían de ahí cambiados ni transformados porque nunca se encontraban con Dios mismo. Pero este Bartimeo, con una voz diferente, con una voz de necesidad, con una voz de reconocer su debilidad, con una voz de reconocer que si Jesús no lo ayudaba estaba perdido, con una voz que reconocía quién era Jesús y le dijo: Mesías, el Salvador, Hijo de David, ten compasión de mí y ayúdame. Con esa voz hizo la diferencia para que fuera del templo, el encuentro más maravilloso que nos narra Marcos 10 sucediera fuera del templo, porque no es un templo hecho de manos de hombres, sino la presencia misma de Dios. Y el último punto.
Con este voy a cerrar y vamos a orar. Y el cuarto punto tiene que ver, todos fuimos llamados por Dios, pero no todos respondemos igual a Dios. Esto es muy importante, porque ahora Jesús se para y manda llamar, llama a Bartimeo como todos somos llamados en Dios. Abraham fue llamado, usted fue llamado, todo ser humano tiene un llamado de Dios. Bartimeo fue llamado, pero no todos responden igual. Este es el último punto. Una vez más, todos somos llamados por Dios, pero no todos respondemos a Dios de la misma manera. Tal vez usted no ha respondido a Dios todavía en lo que Dios lo ha llamado a hacer. Tal vez usted esté pasando trabajo con, ¿seré que soy profeta? ¿Será que soy danzarín? ¿Será que soy apóstol? ¿Será que soy pastor? ¿Será que soy predicador? ¿Será que soy un evangelista de las naciones? Yo no sé exactamente cuál es esa parte de su llamado, pero sí le puedo asegurar que usted fue llamado a ser hijo de Dios, que usted fue llamado a ser de bendición a otros, que usted fue llamado a llevar las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo, que usted fue llamado a hablarle a otros del Salvador del mundo, que usted fue llamado a estar en el camino de la vida eterna y no en el camino ya de la perdición. Entonces este es el último punto con el que vamos a cerrar esta noche. Todos somos llamados, pero no todos responden igual. Todos. Aún las personas que usted ve en el mundo, que no han nacido de nuevo, están vivos por un llamado, por un propósito divino en sus vidas. Ahora quiero que vea este versículo. Marcos 10, versos 50 y 51. Dice así: el ciego tiró su manto. Recuérdese, Jesús se paró, lo manda a llamar. El ciego tiró su manto y de un salto se puso de pie. Mire por favor la energía, el vigor que había cuando este hombre escuchó la voz del Señor que lo llamó, lo mandó a traer para verlo, para encontrarse con él. Pegó un salto y se puso de pie y se acercó a Jesús. Jesús le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? El ciego respondió: Maestro, haz que pueda yo ver de nuevo. Observe esto, de nuevo. Por esta parte que dice la Biblia, entendemos que Bartimeo no fue ciego toda su vida. Entendemos por esta escritura que Bartimeo perdió su vista en algún momento, porque dice que volvió a ver de nuevo, o sea, que había visto antes. Si dice de nuevo es porque antes tuvo vista, la perdió, la Biblia no nos dice cómo la perdió, y ahora vuelve a ver. Entonces, posiblemente usted es una persona que perdió algo en Dios. Posiblemente usted perdió una oportunidad en Dios. Posiblemente usted perdió la oportunidad de servir a Dios, de buscarlo a Él, de acercarse a Dios. Posiblemente usted perdió a alguien de su familia. Posiblemente usted perdió un bien material que lo había obtenido de Dios. Posiblemente perdió un trabajo. Posiblemente perdió un negocio. Posiblemente perdió un noviazgo. Posiblemente un matrimonio y terminó en un divorcio. No sé cuál haya sido su pérdida, pero en Dios, en Cristo Jesús, usted puede recuperar las cosas que en Él, sea su voluntad, Él pueda devolverle. Ahora quiero que se fijen esto. Bartimeo recobra la vista y vuelve a ver de nuevo. O sea que tenía vista, no nos dice la Biblia cómo la perdió, pero Jesús le vuelve a devolver la vista. Y dice que le dijo, tiró su manto para ir a Jesús. En aquel tiempo, claro, como todo varón judío, y era la fiesta de la Pascua, tenía que vestir su manto, lo entendemos. Posiblemente tenía el manto puesto sobre de él, pues era un judío y tenía que cumplir con eso. Pero también podemos entender que en aquel tiempo, según la condición de la persona, era su forma de vestir. Recuérdese que una mujer, por ejemplo, que en aquel tiempo menstruaba, no podía salir a lugares públicos. Y si lo hacía, tenía que vestirse de cierta forma, ponerse unas campanillas, igual que un leproso, que al caminar la gente escuchara que un leproso o que una mujer contaminada se acercaba. Entonces se supone y se sabe que un ciego se vestía de cierta forma que lo identificaba como ciego dentro del resto de las personas. Entonces es un detalle importante, porque la Biblia dice que pegó un brinco Bartimeo y se quitó aquel manto y fue a donde Jesús estaba a encontrarse con él. El otro detalle importante con esto de quitarse el manto, ir a Jesús, es que era todo lo que tenía posiblemente. Era un hombre ciego, pobre, y tal vez era todo lo que tenía. En otras palabras, dejó todo lo que tenía para ir a encontrarse y para seguir a Jesús. Recuérdese que en este Marcos 10, del verso 17 al 31, usted va a leer aquel encuentro de Jesús con un hombre joven importante. La Biblia dice que era próspero. La Biblia dice que este hombre era obediente a las Escrituras.
había cumplido con todos los mandamientos de Dios. Este fue aquel hombre que le dijo a Jesús, Maestro, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Le dijo, Jesús le preguntó, ¿has cumplido con esto? ¿Has cumplido con el otro? El hombre contestó, todo eso lo he hecho. O sea, que era muy obediente. Entonces Jesús le dijo, una cosa te falta. Agarra lo que tienes, véndelo, reparte a los pobres y ven y sígueme. Y la Biblia dice aquí en el mismo capítulo de Marcos, léalo ahí en su casa, del verso 17 al 31, que aquel hombre se puso muy triste, pues tenía mucho afecto hacia sus cosas y no fue capaz de hacer esta sola cosa para seguir a Jesús. Pero aquí tenemos a un hombre pobre, rechazado, problemas sociales, problemas físicos, problemas de salud, problemas financieros, problemas religiosos, problemas espirituales, problemas de descendencia familiar, con todos esos obstáculos. Cuando Jesús le dio la oportunidad para decirle, ven, y lo llamó, dejó todo y fue con él. Mire, quiero que vea esto. Quiero que vea el verso Marcos 10:46, de la Biblia Reina Valera, versión 60. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Estaba sentado junto al camino. Es un detalle importante. La Biblia no dice que estaba en el camino. Dice que estaba sentado junto, en la orilla, a un lado, no sé, pero estaba junto, no estaba en el camino. Ahora vea conmigo Marcos 10:52 y la última cita que leemos. Este es el final de esta historia en la Biblia. Para que Dios imparta a usted algo esta noche, tome el contexto completo de lo que Dios nos ha hablado. Dice la Escritura, aquel hombre se encuentra con Jesús, tiene un encuentro con Él, cambió su vida para siempre. Jesús le dijo, verso 52, puedes irte. Le dijo, lo despidió, puedes irte, ya estás sano porque confiaste en Dios. En ese momento, el ciego pudo ver de nuevo. Lo mismo que leímos ya, recuperó la vista. Y siguió a Jesús por el camino. Esto es muy importante, porque todos son llamados, pero no todos responden igual. Todos hemos sido llamados a Dios, todos por Dios para servir, y no todos responden igual. En medio de esta situación, ¿en qué usted está sirviendo a Dios? ¿En qué está usted? No me vaya a decir, pastor, yo estoy sirviendo a mi familia en la casa, le hago el café a mi esposa. Eso es bueno y es importante, y sígalo haciendo. Pero ¿en qué está usted sirviendo a Dios para que la iglesia de Jesucristo, la visión de Dios como iglesia, se esté llevando a cabo en medio de esta pandemia? ¿O usted es uno más que se ha encerrado y se ha olvidado que Dios lo ha llamado a servirle? Yo sé que alguien se puede molestar con lo que estoy diciendo, pero es usted el que escoge molestarse en vez de escoger escuchar qué es lo que Dios le quiera decir. Ya le dije, en esta pandemia, muchos menos son los que están disponibles para seguir sirviendo a Dios en lo que es necesario para llevar a cabo lo que llamamos Iglesia de Jesucristo. La iglesia no es un edificio, la iglesia son personas. Y así Dios nos dé aire para respirar, y así Dios nos dé fuerzas. No vamos a dejar de hablar de Él, no vamos a dejar de testificar de Él. Lo hagamos con un teléfono, lo hagamos con una cámara, con 2 cámaras, lo hagamos con un telescopio, lo hagamos con un microscopio. No sé cómo le quiera llamar usted al aparato que usemos, pero si Dios nos da la fuerza, nos da la vida, el aliento, no vamos a dejar de hablar que Él es grande, que su misericordia es para siempre, que Jesús vino a la tierra, que fue a la cruz por usted y por mí, que dio su vida, no se la quitaron, para que usted y yo tuviéramos una vida que sin Él no podemos tener. Jesús es el camino, Él es la verdad y es la vida. Este hombre ciego estaba junto al camino, fuera del camino. Estaba cerca, pero no estaba en el camino. Lo sana como a todas las personas. ¿Sabe usted cuántas personas son sanadas por Dios todas las semanas? Miles, cientos, en todo el mundo. Pero ¿cuántos regresan? ¿Cuántos lo siguen a Él? La Biblia dice que Jesús sanó a 10 leprosos y que uno volvió a darle gracias. Los otros 9, patitas para qué te quiero, como dicen allá en Centroamérica. Se perdieron, se fueron, quién sabe dónde. Este Bartimeo pudo haberse ido. Ya está sano. En otras palabras, era como Jesús decirle, ya te resolví el problema, sigue tu vida. Sigue viviendo con los tuyos, tu familia, sigue tu trabajo, sigue tu profesión. Pero la Biblia dice que se fue detrás de Jesús, se fue con Jesús en el camino. En otras palabras, este hombre Bartimeo recuperó los ojos y estoy seguro yo pudo ver a Jesús ir a la cruz. Pudo conocer a Jesús como no lo había conocido antes y su vida cambió para siempre. Dentro de usted hay un espíritu que está vivo y está vivo por Él. Hay palabra que Dios le ha dado, hay oportunidades que Dios le ha dado. Todos las hemos tenido, pero ¿cuántas veces las hemos dejado pasar?
Y yo quiero hablarle primero a toda la familia Manasés. Es cierto que las cosas están difíciles afuera. Es cierto que todavía no hay una cura para este virus. Pero no permitamos que la voz de un virus, la voz de un COVID-19, la voz de una crisis, la voz de una falta de trabajo, que la voz de la falta de economía, que la voz de los gobiernos, que la voz de la gente que habla mal de los gobiernos, que la voz de otro, que la voz del que dice algo equivocado, nos calle de buscar a Dios y de acercarnos más a Él. Si un tiempo usted ha tenido necesidad de buscar más al Señor, es ahora. Porque ahora estamos más cerca de ese momento que Jesús vendrá por su iglesia y usted no debería perderse ninguna oportunidad más en Dios. Si usted se pierde una oportunidad, su familia posiblemente se la puede perder. Así que donde usted está, yo quiero invitarle a que cierre sus ojos. Si está en su casa, en su hogar, en la comodidad de su sala, su cuarto, su cama, su butaca, en su oficina, cierre sus ojos. Si está manejando, por favor, no vaya a cerrar sus ojos. Siga manejando con sus ojos abiertos y escuche, abra sus oídos a Dios. Si usted nos ha escuchado hoy por primera vez, segunda, tercera vez, y usted nunca ha reconocido en su corazón que le ha fallado a Dios, la Biblia dice que todos los hombres pecamos contra Dios. Todos hemos pecado contra Dios. Todos nos separamos de Dios. Desde Adán y Eva heredamos el pecado en la humanidad. Nuestros abuelos, bisabuelos, padres fueron concebidos en pecado. Nosotros fuimos concebidos en pecado. Traemos una descendencia mala que se opone a Dios, negativa, contraria totalmente a Dios, en maldición, en pecado, en maldad, en iniquidad. Pero Jesús vino a la tierra a lidiar con eso por usted y por mí. Jesús fue a la cruz, no solamente para que usted fuera sano y fuera libre, sino para lidiar con el pecado, para lidiar con la muerte, que es la consecuencia del pecado. Si usted nunca ha reconocido eso en su corazón, o si usted es un creyente que se apartó de Dios, se enfrió, ahora en este tiempo de la pandemia del COVID-19, es un creyente más que dice estoy deprimido, estoy apagado, no me estoy congregando, no me siento bien, usted necesita entonces reconciliarse también con Jesús hoy. Así que yo quiero pedirle que ahí donde está, usted haga esta oración conmigo de corazón, que cierre sus ojos, que abra su boca y diga conmigo, diga por favor, Padre Celestial, yo creo con mi corazón y confieso con mi boca que Jesús es el Hijo de Dios. Señor Jesús, yo me arrepiento de todos mis pecados. Perdóname. Ahora mismo, lávame con tu sangre. Dame el Espíritu Santo. Dame la vida eterna. Señor Jesús, yo te doy gracias por recibirme así como estoy. Soy salvo, soy sano, soy libre y nunca más voy a volver atrás. En el nombre de Jesús. Amén. Ahí donde usted está, levante sus manos al cielo. No hay una adoración que usted pueda escuchar físicamente, pero dentro de usted tiene que haber un agradecimiento. Levántese de la ceguera. Tal vez no física, pero sí espiritual. Levántese y empiece a ver las cosas como Dios las mira. Empiece a oír como Dios quiere que usted oiga. Véase en Dios como realmente usted está en Dios. No presuma que cree todo. No se crea que todo lo sabe. Venga a Él con una condición de humildad. Venga a Él reconociendo su necesidad de Él. Siempre venga a Él con un corazón de siervo y con una mente enseñable. Acérquese a Él. Hay oportunidades que pueden repetirse en Dios, pero posiblemente hay otras que son únicas. Y ahora ahí donde usted está, yo quiero que usted le pida perdón a Dios por esas oportunidades que usted ha dejado pasar. Todos hemos dejado pasar oportunidades en Dios. Todos. Y todos en alguna manera hemos usado mal alguna oportunidad que Dios nos ha dado. Así que este es el momento de decirle a Dios, perdóname. Perdóname, Padre. Yo me arrepiento de haber dejado pasar esa oportunidad. Yo me arrepiento cuando no hice ayer lo que debía haber hecho. Es tarde, pero es tiempo para pedir perdón todavía. Yo me arrepiento de haber dejado hoy pasar una oportunidad más que tú me diste. Dígaselo ahí. Yo no estoy hablando para usted, yo estoy hablando de mí a Dios. Yo estoy hablando, llamando la atención de Él hacia mí. Hágalo usted mismo ahí en su casa. Hombre, mujer, mujer de Dios, escucha, mujer de Dios que has estado pasando difícil este tiempo.
Has tenido ganas y deseos de tirar la toalla, de decir, ya no puedo más. Dios te vuelve a decir, hija, no estás sola. Hija, no estás sola. En el camino con Él, tú no estás sola. No te salgas del camino, porque así como Bartimeo estaba al lado, no en el camino, se pueden sentir y vivir muchas cosas que Dios no quiere que tú vivas y que yo vivamos. Dios nos va a probar. Seguramente Jesús estaba teniendo a prueba a Bartimeo. Seguramente Dios usó a Jesús para probar a Bartimeo, como nos prueba a todos, pero Bartimeo hizo lo que necesitaba hacer. Tuvo una actitud diferente, tuvo un vigor diferente y se acercó al Señor, fue a Jesús y no dejó pasar aquella oportunidad. Así que ahí donde usted está, quiero que me ha estado escuchando, una vez más, no son tiempos de darnos por vencidos, no son tiempos de tirar la toalla, no son tiempos de volver atrás. Si usted escucha a un hermano de la iglesia a la que usted va, que le dice, estoy tan deprimido, no nos estamos congregando, ya no aguanto más, dígale que lo primero es su relación personal con Dios como hijo. Eso es lo que tiene que siempre estar acercándose todo el tiempo. Qué malo, sí, que no nos estemos reuniendo, sí es malo, en verdad sí lo es malo, pero más que extrañarlo, verlo a usted verme a mí y saludarnos, no extrañe la presencia de Dios, no extrañe su relación con Él. Es que en esta tarde, donde quiera que esté, yo quiero darle gracias a Dios por su vida. Yo quiero animarle a seguir adelante. Yo quiero animarle a levantar los brazos, fortalecer sus rodillas, llenarse nuevamente de ánimo hoy. Una vez más, levantar su mirada y seguir adelante. El Señor Jesús está pronto por venir. El rapto está pronto por suceder. Nadie sabe el día y la hora. Jesús no lo dijo, pero es que nos tenemos que mantener despiertos todo el tiempo. ¿Sabe una cosa? Bartimeo tuvo que haber estado atento para poder oír de Jesús. Y cuando oyó de Jesús que venía por ahí, tuvo que haber estado más atento para que en medio de tanta distracción y oposición no perderse aquella oportunidad. No se pierda usted la oportunidad hoy de buscarlo a Él, de acercarse a Él esta noche, mañana viernes, este sábado, este domingo.